Bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy veremos qué es la crisis de pánico y por qué se produce. Yo soy el doctor Mauricio Esteban Gauna, médico y licenciado en teología. Mi nombre es Nancy Buceta de Gauna, soy licenciada en psicología y licenciada en teología. Comencemos entonces respondiendo a la primera pregunta. ¿Qué es la crisis de pánico? Vamos a decir que es la aparición súbita, brusca, de miedo intenso o ansiedad intensa, acompañada al menos por 4 de los siguientes síntomas físicos que voy a mencionar. Por ejemplo, taquicardia, donde la persona siente que el corazón late muy rápido, palpitaciones, donde siente que late muy fuerte, con mucha intensidad, disnea, que es la sensación de falta de aire, como que no puede respirar, sensación de atragantarse, sudoración, también temblores, náuseas o molestias abdominales, sensación de que va a perder el control, tiene la sensación de que se va a volver loco. Y todos estos síntomas realmente son muy, pero muy desagradables. Fíjense que tenemos un origen psicológico de estos síntomas, pero estos síntomas son reales, la persona los está experimentando. ¿Qué sucede en una guardia cuando yo recibo a un paciente que está cursando una crisis de pánico? Como tiene taquicardia y palpitaciones, me veo obligado a, por ejemplo, realizarle un electrocardiograma. Yo sé que va a dar normal el electro, pero ¿qué sucede? Cuando hacemos el electrocardiograma y da normal, el mostrarle y explicarle que está normal, ya eso solo es terapéutico porque lo tranquiliza. También decíamos que esta persona tiene la sensación de que no puede respirar, que no le entra el aire. Sin embargo, cuando le ponemos el llamado oxímetro de pulso, ¿sí? O saturómetro, como los médicos le decimos, en el dedo, que mide cuánto oxígeno tiene la sangre, puede ver la misma persona que está normal, que realmente, aunque tiene esa sensación fea, la cantidad de oxígeno en su sangre es correcta. Y cualquier otro estudio que le vayamos haciendo, todos van a dar normales. Pero viene bien realizarlo justamente porque va a tranquilizar a la persona. A mí me pasa como profesor universitario siempre enseñarle a mis alumnos en medicina que cuando atienden a un paciente con crisis de pánico, nunca le digan usted no tiene nada. Porque si alguien le dice que no tiene nada, significa que no tiene que hacer nada. Cuando en realidad la frase correcta sería usted no tiene nada orgánico, grave, que ponga en riesgo su vida en este momento. Pero tiene una alteración de base psicológica para la cual debe buscar ayuda. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué se produce esta crisis. Tratándose de justamente una descarga repentina de mucha ansiedad, tenemos que entender primero qué es la ansiedad. Y podríamos decir en palabras simples que la ansiedad es la anticipación de que algo malo puede pasar. La persona piensa que el mundo es peligroso, que hay algo peligroso que va a pasar en cualquier momento y piensa que no está preparado para lidiar con ese peligro, entonces ahí aparece el miedo. Esto se explica también con una tríada, la tríada cognitiva de la ansiedad, donde la persona tiene una visión del futuro como incierto, una visión del entorno como peligroso y una visión de sí mismo como carente de recursos para poder afrontar ese peligro. Justamente ante un acontecimiento que considera que es peligroso y que puede ser real o imaginario, de solo pensarlo ya le genera miedo, la persona
ansiosa tiene una tendencia a hacer una interpretación catastrófica de ese peligro, con lo cual agranda la dimensión de ese peligro y achica sus recursos propios de afrontamiento. ¿Por qué se relaciona con el cuerpo todo esto? Bueno, hoy las neurociencias nos pueden dar una explicación mucho más completa, mucho más clara. Nos permiten entender cómo las emociones se relacionan y se conectan con nuestro cuerpo, y lo podemos entender viendo una imagen donde vamos a ver que el cerebro tiene distintas partes. Hay una parte profunda que llamamos sistema límbico. Esa es la parte emocional. Ahí digamos que es como la fábrica de las emociones, donde se integran las emociones. Recuerden, se llama sistema límbico. Una segunda parte, podemos decir que es la parte superior, que es la corteza frontal, prefrontal, que es la que nos cumple funciones superiores. Nos permite pensar, tomar decisiones, nos pone filtros para que podamos controlar nuestros impulsos, etc. Y una tercera parte, que es el tronco encefálico, que ahí lo podemos ver en la imagen también, que es lo que conecta nuestro cerebro con el resto del cuerpo. Ahora bien, dentro del sistema límbico hay una estructura muy pequeña que se llama amígdala cerebral. La amígdala funciona realmente como una alarma. Es una alarma que tenemos en nuestro cuerpo natural, que nos advierte cuando hay un peligro. ¿Y cómo lo hace? Ante un peligro real o imaginario, el sistema límbico se activa y esa alarma, que es la amígdala, se dispara avisando al resto del cuerpo, conectándose con el resto del cuerpo para avisarle que hay algo peligroso, que se tiene que preparar para salir corriendo o luchar. Entonces, es así como se va comunicando desde la emoción que generó ese miedo hasta el resto del cuerpo. Y es ahí cuando esa alarma se dispara, aparecen los síntomas que nombrábamos recién: la taquicardia, las palpitaciones, la sudoración, nos ponemos tensos, etc. Pero fíjense que esa alarma es algo que, cuando funciona bien, nos protege del peligro, para advertirnos y para preparar nuestro organismo para la lucha, para la huida. Sin embargo, en las personas que padecen este problema de ansiedad, las crisis de pánico, esa alarma es como que está descalibrada. ¿Vieron cuando una alarma de un auto no funciona bien, que se dispara en cualquier momento? Bueno, acá pasa lo mismo. Y es muy curioso, muy gráfico, porque los mismos pacientes muchas veces me dicen: yo estaba lo más bien y de pronto, no sé qué pasó, pero empecé a sentir que el corazón se me movía así, empecé a sentir que me ahogaba. Y ese es el relato que ellos hacen de lo que les pasa y que realmente les genera mucha angustia. Así que fíjense que así es como se empezó todo, con una interpretación de una situación que nos generó miedo y terminó alertando al sistema límbico, activándolo, y la amígdala comunicándose con el resto del cuerpo, y ahí es donde aparecen todos estos síntomas. Voy a explicar ahora uno de los síntomas que estuvimos mencionando recién con Nancy: cómo se autoperpetúa, cómo se produce un círculo vicioso que lo autogenera. ¿Sí? Y para eso voy a hacer un ejemplo que seguro que lo conoces. Dime si en algún momento no estuviste inflando globos en una fiesta o en un cumpleaños. ¿Y qué pasa cuando ya llevamos varios globos inflados, que estamos inflando? Empezamos con vértigo, ¿sí? Empezamos con vértigo, así decimos: momento, déjenme descansar que algo me pasa. Simplemente al inflar globo hemos hiperventilado.
hiperventilado, como pasa en la crisis de pánico. Y al hiperventilar, nuestro cuerpo elimina demasiado rápido dióxido de carbono. Y cuando el dióxido de carbono en nuestro cuerpo baja muy rápido, eso ocasiona vértigos. Ahora, ¿qué sucede? La persona, Nancy explicaba que tiene una visión catastrófica de todo. Entonces, a esos vértigos que son simplemente por hiperventilar, como si hubiese estado en una fiesta inflando globos, pero ahora lo interpreta como algo muy catastrófico y dispara la reacción de alarma de la amígdala. Y eso hace que se ponga más ansioso, hiperventile más aún, lave más dióxido de carbono del organismo y genere más vértigo, bueno, y así sucesivamente. Entonces, por eso es tan importante que el paciente aprenda a cortar esa retroalimentación, ese círculo vicioso que hace perpetuar un síntoma. Y ahora quiero pedirte que si hasta aquí este video te ha parecido bueno, te ha parecido informativo, realmente te ha instruido, que le des like para que le llegue a más gente, que lo compartas con tus seres queridos para que también se beneficien con todo esto y que puedas suscribirte para no perderte ninguno de los próximos temas que vamos a estar tratando. Veamos el tratamiento de la crisis de pánico. Vamos a mencionar un aspecto médico, un aspecto espiritual y un aspecto psicológico. Respecto a la parte médica, que es la que a mí me compete, usamos medicamentos llamados genéricamente ansiolíticos, que como lo dice el nombre, ansiolíticos calman la ansiedad. Estas medicaciones las va a recetar un médico, no te puedes automedicar y si ya te la han indicado, debes tomarla exactamente con las indicaciones que el profesional ha realizado. Generalmente las indica como SOS, o sea, como un salvataje, una ayuda para poder amortiguar o calmar el momento de la crisis de pánico. Respecto al aspecto espiritual, bueno, esto vale únicamente para aquel que cree, que tiene fe, ¿no es cierto? Yo les cuento mi experiencia personal. Mi personalidad ya es de ser con una tendencia a ser ansioso. Vos siempre decís eso, ¿sí? Bien, a ser ansioso. Y yo les digo qué me ha servido a mí. De la misma forma que en la medicina, cuando tenemos, por ejemplo, un problema, conseguimos algo llamado antídoto para neutralizar eso, en el aspecto espiritual yo hago lo mismo. Por ejemplo, causas importantes de ansiedad serían los problemas cotidianos que todos tenemos, el miedo a diferentes cosas y también la incertidumbre. Les cuento cuáles son mis antídotos. Respecto al primero que decía que son los problemas, yo agarro de la Biblia un pasaje donde Dios dice: vengan a mí todos los que tienen problemas, todos los que tienen carga, y tráiganlas y yo les daré descanso. Ese es mis antídotos, ¿sí? Ahí en la pantalla van a ver la cita bíblica de ese, llamémoslo, antídoto bíblico. El segundo, que es como generador de ansiedad, que les decía que es el miedo, yo utilizo donde dice: no te dejaré ni te desampararé. O sea, yo creo realmente que Dios me acompaña en todas circunstancias, ¿sí? Fundamentalmente en las de peligro que nos pueden generar ansiedad. Y respecto al último generador de ansiedad, que es la incertidumbre, porque no podemos conocer qué va a pasar, el futuro. ¿Y cuál es mi antídoto para la incertidumbre? Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. En cuanto a al abordaje psicológico también, las personas que prefieren ese tipo de tratamiento, en primer lugar es importante que no le tengan temor a la consulta, que se liberen de los prejuicios que hay frente a una consulta psicológica, como se decía antes, que los que van al psicólogo porque están locos, claro. Sí. Quitarse ese prejuicio y realmente
ser inteligentes y saber pedir ayuda profesional es importante. ¿Y qué cosas se van a hacer en el tratamiento? Bueno, empezar a modificar esos pensamientos catastróficos, intentar reemplazarlos por pensamientos más objetivos, más claros, que no sean tan contraproducentes, sino que te ayuden a vivir mejor y más relajado. También el profesional te va a poder dar herramientas para saber cómo manejarte durante la crisis, que de eso vamos a hablar un poquito también, les vamos a dar algunos tips, qué hacer cuando me viene esa crisis y también cómo ayudar a otra persona que le está sucediendo y está frente a mí, un familiar, un amigo, quien fuera. Así que bueno, ese aspecto se trabaja con el profesional y realmente hay muchas herramientas técnicas que es importante conocerlas. Bueno, y ahora sí las recomendaciones. ¿Qué debemos hacer durante una crisis de pánico? Si es lo que te está pasando, si es lo que tú estás padeciendo, presta mucha atención. En primer lugar, controla tu respiración en el momento que te viene la crisis. ¿Para qué? Para evitar, lo que Mauricio explicaba, la hiperventilación. Aprende a respirar lento, trata de ir contando en 3 tiempos la inspiración, retener un poquito el aire y luego soltarlo de a poquito. ¿Para qué? Para justamente evitar esa agitación que viene por el miedo, que en realidad empeora las cosas. Entonces, primero el control respiratorio. En segundo lugar, si ya empezaste a respirar muy rápido, si ya estás mareado, si ya empiezas a tener se te sumó esa molestia, puedes usar una bolsa y respirar un momento adentro de una bolsa para poder mejorar ese malestar. También otras cuestiones que son sumamente importantes es lo que pienso durante ese momento. Van a venir pensamientos catastróficos, pero tú debes cambiarlos y repetirte. Esto va a durar unos minutos, los síntomas no indican ninguna enfermedad, nada malo me va a pasar, tengo que tranquilizarme porque esto cuanto más me tranquilice, más rápido va a pasar. Así que tú mismo debes darte autoinstrucciones para quedarte lo más calmado. Si también te sirve poder ponerte a pensar en cosas agradables, en algo lindo que tengas que hacer, también lo puedes hacer. Lo ideal es poder modificar ese pensamiento de temor frente a los síntomas y empezar a tranquilizarme. Cuanto más me tranquilice, más rápido va a pasar y menos intensos van a ser esos síntomas. Y si tienes una medicina que te dieron como SOS, ese es el momento para usarla en el momento de la crisis. Ahora, ¿qué pasa si es una persona que está conmigo, de pronto empieza a tener una crisis de pánico? En primer lugar, tenemos que estar seguros de que no tenga una base orgánica eso. O sea, si nunca le había pasado, si es la primera vez que le acontece, ¿qué vamos a hacer? Llamar al sistema de emergencia. Es lo primero que hay que hacer. Para que se chequee toda la parte biológica y podamos descartar que no haya ningún problema. El segundo paso, sí, cuando ya nos damos cuenta que se trata de una crisis de pánico, o si ya la sabemos porque nuestro amigo tiene frecuentes crisis, entonces en ese caso vamos a ayudarlo a que respire lento, respira junto conmigo y le vamos mostrando cómo respirar, le vas repitiendo esas frases que recién decíamos, estos síntomas son inofensivos, van a pasar enseguida en unos minutos, después voy a poder seguir haciendo mis actividades con total normalidad. Así que en realidad si tú estás con una persona con esta crisis, eres tú el encargado de tranquilizarla y hacer que la persona vuelva otra vez a estar bien para después seguir planeando
el día, seguir con las actividades normales y no irse a la casa por miedo a que vuelva a pasar, porque ese es el gran error que cometen muchos, que es cuando aparece el miedo al miedo. Claro, el miedo, encerrarse. claro, se encierran, entonces el cuadro se empeora, la persona tiene crisis de pánico y no quiere salir de la casa, y eso es realmente mucho más complicado de solucionar. Así que espero que puedan aplicar todo esto que aprendimos y realmente van a ver que va a pasar lo más rápido posible y que cada vez van a ser más distanciados, más leves y hasta desaparecer. Y si en este momento estás pensando cuánto que aprendí de crisis de pánico, te voy a pedir que le des like, que lo compartas con las personas que lo necesitan y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos videos que vamos a compartir. Nos vemos la próxima. Bye bye.